Almohadilla, almohadilla, la verdad detrás del brillo, desvelando el fin de mi matrimonio con Demet Özdemir. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente agradecido de tenerlos aquí una vez más. Sé que muchos han estado esperando este vídeo con expectación y finalmente el momento ha llegado. Hoy abordaremos un tema, digamos, bastante delicado. Un tema que me ha marcado profundamente a nivel personal y que, después de una larga y ardua reflexión, he decidido compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre mi relación con Demet Özdemir, mi ex esposa, y sobre la verdad. La verdad detrás de cómo terminó todo. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no forman parte de esta comunidad, les invito cordialmente a suscribirse a mi canal. Su apoyo me permitiría seguir creando contenido para ustedes, compartiendo historias, experiencias y reflexiones como esta. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí y me impulsa a seguir adelante. Bien, vayamos al grano. Como muchos de ustedes saben, mi matrimonio con Demet Özdemir fue un torbellino. Éramos jóvenes, apasionados y nos enamoramos perdidamente. A ojos del público parecíamos la pareja perfecta, un modelo a seguir, la envidia de muchos. Pero como suele suceder, la imagen que proyectamos en las redes sociales y en las alfombras rojas no siempre refleja la cruda realidad. La verdad a menudo se esconde detrás del brillo. Al principio todo fue mágico, maravilloso. Nos entendíamos a la perfección, compartíamos los mismos sueños, las mismas aspiraciones. Trabajábamos juntos, viajábamos por el mundo, nos divertíamos como niños, éramos inseparables. La química entre nosotros era innegable, palpable. La idea de pasar el resto de nuestras vidas juntos parecía no solo lógica, sino el curso natural del universo. Nos complementábamos a la perfección, éramos el yin y el yang. Pero como en toda historia, con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Las presiones inherentes a nuestro trabajo, las interminables jornadas de rodaje, la constante y omnipresente atención de los medios, todo esto comenzó a ejercer una presión insoportable sobre nuestra relación. Empezamos a discutir con mayor frecuencia, a distanciarnos emocionalmente. Lentamente nos sentíamos como dos extraños compartiendo el mismo techo. La chispa, aquella que nos había unido con tanta fuerza, comenzaba a apagarse. Intentamos con todas nuestras fuerzas solucionar las cosas. Buscamos ayuda profesional y asistimos a terapia de pareja. Nos obligamos a hablar abiertamente sobre nuestros problemas, sobre nuestras inseguridades y frustraciones. Nos esforzamos incansablemente por reconectar, por revivir la llama del amor. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, la brecha entre nosotros seguía creciendo, ensanchándose como un abismo insalvable. El silencio se apoderaba de nuestras noches, la incomunicación se convertía en nuestra peor enemiga. Y entonces, llegó el golpe final. La noticia que destrozaría todo. Descubrí que Demet me había sido infiel. Sé que es una palabra muy fuerte, una palabra que evoca dolor y desolación. Sé que muchos de ustedes se sentirán impactados, sorprendidos, incluso decepcionados al escucharla. Pero es la verdad, y creo que merecen conocerla. Lo descubrí por casualidad, una noche cualquiera, mientras revisaba su teléfono mientras ella se encontraba en el baño. Encontré mensajes muy comprometedores, mensajes llenos de pasión y deseo, intercambiados con otro hombre. Al principio me negué a creerlo. Pensé que estaba soñando, que se trataba de una pesadilla de la que pronto despertaría. Me aferré a la esperanza de que todo fuera un malentendido, una cruel equivocación. Me negaba a aceptar que la mujer que amaba con todo mi ser, la mujer con la que había compartido mis sueños, mis miedos, mis secretos más profundos, me había traicionado de esa manera. Pero a medida que profundizaba en los mensajes, las pruebas se volvían más irrefutables, más contundentes. No había margen para la duda, para la interpretación. Demet me había engañado, había roto el juramento sagrado del matrimonio. La confianza, el pilar fundamental de nuestra relación, se había derrumbado como un castillo de naipes. Cuando la confronté, ella lo negó rotundamente al principio. Intentó minimizar la situación, restarle importancia, argumentando que había sido un error, un desliz sin importancia, que no significaba nada. Pero yo ya no podía confiar en ella. La confianza una vez rota es como un jarrón hecho añicos,
por mucho que se intente pegar los pedazos, siempre quedarán cicatrices, siempre se notará la fractura. Después de mucha insistencia, de muchas lágrimas y súplicas, finalmente me confesó la verdad. Me dijo que se había sentido sola, incomprendida, que necesitaba desesperadamente atención, afecto, que la presión de nuestra relación, la exigencia de mantener una imagen perfecta ante el público, la había abrumado, la había asfixiado. Me juró que no quería lastimarme, que nunca fue su intención causarme dolor, pero que no había podido evitarlo, que se había dejado llevar por la tentación. Escuchar esas palabras fue como recibir un puñetazo directo al estómago, un golpe brutal que me dejó sin aliento. Me sentí devastado, humillado, traicionado en lo más profundo de mi ser. Todo lo que habíamos construido juntos, todos nuestros sueños, todas nuestras esperanzas, se derrumbaron ante mis ojos como un castillo de arena frente a la furia del mar. El mundo de repente se volvió oscuro y frío. Decidir poner fin a nuestro matrimonio fue, sin duda, la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de la decepción y la amargura, todavía la amaba. Una parte de mí se aferraba a la esperanza de que pudiéramos superar esta crisis, de que pudiéramos reconstruir nuestra relación. Pero sabía en lo más profundo de mi corazón, que no podía seguir adelante, que no podía continuar en una relación basada en la mentira, el engaño y la infidelidad. No podía perdonarla, al menos no en ese momento. El proceso de divorcio fue largo, tortuoso y extremadamente doloroso. Tuvimos que dividir nuestros bienes, lidiar con la voraz atención de los medios, enfrentar el escrutinio público. Fue un momento terriblemente difícil, tanto para ella como para mí. Cada día era una batalla, cada noche una tortura. Pero a pesar de todo, nos esforzamos por mantener la compostura, por ser lo más civilizados posible. No queríamos convertir nuestra separación en un espectáculo mediático, en una guerra sin cuartel. Queríamos proteger nuestra privacidad, la de nuestros seres queridos, la de nuestras familias. Queríamos evitar que el dolor se extendiera como una mancha de aceite. Han pasado varios años desde nuestro divorcio y puedo decir con honestidad que finalmente he logrado superar el dolor, la decepción y la amargura. He aprendido a perdonar, tanto a Demet como a mí mismo. He entendido que las relaciones no siempre funcionan, que a veces, a pesar de los mejores esfuerzos, es mejor seguir caminos separados, buscar la felicidad en otra dirección. He aceptado que el amor puede transformarse, puede evolucionar, pero no siempre puede perdurar. No guardo rencor a Demet. Le deseo lo mejor en su vida, en su carrera profesional. Espero sinceramente que haya encontrado la felicidad que tanto anhelaba, la paz interior que tanto buscaba. Deseo que sus sueños se hagan realidad y que encuentre el amor verdadero, un amor que la haga sentirse completa y realizada. Compartir esta historia con ustedes no ha sido fácil. Me he sentido vulnerable, expuesto, avergonzado. He revivido momentos dolorosos, he enfrentado fantasmas del pasado. Pero creo firmemente que es importante hablar sobre la infidelidad, sobre el dolor devastador que causa, sobre las consecuencias que tiene en las relaciones, sobre las heridas que deja en el alma. Creo que es necesario romper el silencio, desestigmatizar el tema y ofrecer apoyo a quienes han sufrido esta experiencia. Es fundamental recordar que la confianza es la base, el cimiento de cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Sin confianza no hay amor verdadero, no hay respeto mutuo, no hay futuro compartido. Si sientes por alguna razón que tu pareja no te está siendo fiel, que hay algo oculto, es importante abordar el tema con valentía, hablarlo abiertamente con honestidad y transparencia. Buscar ayuda profesional, terapia de pareja, puede ser una herramienta invaluable para navegar por estas aguas turbulentas. La infidelidad no es el fin del mundo. Se puede superar, se puede aprender de ella, se puede crecer como persona. Pero es un proceso largo, complejo y doloroso que requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia y un compromiso inquebrantable por parte de ambos miembros de la pareja. Requiere valentía para enfrentar la verdad, humildad para reconocer los errores y voluntad para reconstruir la confianza. Si estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que no estás solo. Hay muchas personas que han experimentado la infidelidad en carne propia y han logrado superarla, reconstruir sus vidas y encontrar la felicidad nuevamente. Busca apoyo en tus amigos, en tu familia, en un terapeuta. No te aísles, no te encierres en tu dolor. Comparte tus sentimientos, busca consuelo y permítete sanar. Y recuerda siempre,
Tú mereces ser amado, valorado y respetado. No te conformes con menos. No te quedes en una relación que te hace sentir infeliz, inseguro o infravalorado. No tengas miedo de alejarte, de buscar tu propio camino. La felicidad es un derecho, no una obligación. Ahora, permítanme hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Primero hablamos sobre mi matrimonio con Demet Özdemir y cómo, desde fuera, parecía un cuento de hadas. Segundo, expliqué cómo las presiones del trabajo, la fama y la atención constante de los medios afectaron negativamente nuestra relación. Tercero, velé que Demet me había sido infiel y cómo ese acto de traición condujo al inevitable final de nuestro matrimonio. Cuarto, compartí mi proceso personal de superación, de perdón y de sanación. Y quinto, reflexioné sobre la importancia vital de la confianza en las relaciones y cómo, a pesar del dolor, es posible superar la infidelidad. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Sé que ha sido un tema difícil y delicado, pero espero que haya sido útil, informativo y sobre todo, que les haya brindado un poco de esperanza. Quiero agradecerles por su apoyo incondicional, por su comprensión y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Significa el mundo para mí y me inspira a seguir compartiendo mi vida con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han experimentado la infidelidad en sus propias relaciones? ¿Cómo la superaron? ¿Qué consejos tienen para aquellos que están atravesando por una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo. Los leeré todos con atención y trataré de responder a la mayor cantidad posible. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a compartir más historias, experiencias y reflexiones como esta. Muchas gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices.